Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Ruzco Lequier. Bien, pero muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándome, ya como es habitual, aquí por la FM 96.3 Radio CAI, nuestra radio, como siempre digo, es nuestra casa. Bueno, gracias por estar acompañándome en este día 5 del mes de Shabbat en el calendario hebreo, recordándote que hay un horario para prender la vela de Shabbat, que en el día de hoy para la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 19 horas 46 minutos y el Shabbat concluye mañana a las 20 horas 45 minutos. Así que bueno, acomodate en el lugar de tu casa, ese lugar cómodo que todos tenemos, ya para salir y tratar de salir más ricos de este encuentro que cuando lo hemos comenzado. Por supuesto, agradezco a Rocío de toda la profesionalidad que ella exhibe en el manejo de los controles, en la selección musical que vamos a disfrutar, absoluta y totalmente. Así que ya estamos lanzados aquí en Reencuentro. Como siempre digo, vamos a elongar un poquitito el alma. ¿Viste? En vez de hacer un ejercicio de los músculos, vamos a ejercitar lo más importante que es nuestra propia alma. Entonces, vamos a proponerte un tema musical para que nos estemos acompasando y elevarnos espiritualmente todavía más. Y ya estamos lanzados aquí en Reencuentro. Gracias por estar acompañándome y vamos al tema musical y ya estamos en Reencuentro. Adelante, Rocío. To be joyful for a big L'chaim now. For joy L'chaim, for life, for life. L'chaim, 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 to life. It gives you something to think about, something to drink about. Big L'chaim. To life. Not enough
Bueno, hermosos temas musicales, ¿no? Bueno, un poquitito vamos a hablar hoy de temas importantes, vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de la narrativa familiar, vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de la libertad. Y vamos a ver qué conceptos impresionantes podemos nosotros los seres humanos extraer para aplicar en nuestra vida diaria. Vos sabés que la porción de la Torá que se lee esta semana es Bo, que quiere decir ve, que habla precisamente, te voy a dar un pequeño resumen y luego lo vamos a ir desgranando. Entonces habla de las últimas 3 plagas. Y bueno, y precisamente la palabra Bo tiene un valor numérico en hebreo de número 3. Y casualmente, entre comillas, se habla en esta parashá de las 3 plagas que son enviadas sobre Egipto, que son la plaga de las langostas, que devoran todas las cosechas, la plaga de la oscuridad, que envuelve a toda la tierra, y los primogénitos de Egipto son eliminados precisamente, como se sabe por la Torá, la medianoche del 15 del mes de Nisan del calendario hebreo. O sea, es que la parashá habla de que el Creador entrega la primera mitzvah al pueblo de Israel, que la primera mitzvah es establecer un calendario basado en un ciclo lunar. Entonces también se le instruye al pueblo judío de ofrecer un sacrificio pascual al Creador, o sea, un sacrificio del cordero o un cabrito que tenía que ser degollado y parte de su sangre tenía que ser salpicada sobre las jambas de las puertas de la casa, de cada casa del judío, para que Dios las saltee, de ahí viene el nombre Pesaj, o en inglés se dice Passover, pasar sobre la casa de los judíos para que no muera el primogénito de esa casa. Entonces se habla en la parashá de que finalmente la muerte de los primogénitos, rompe esa resistencia del faraón y literalmente echa a los hijos del pueblo de Israel de la tierra. Entonces todos parten con gran apuro antes que la masa para preparar el pan pueda elevarse o leudar. Entonces antes de irse habla toda la parashá de la semana de todo esto. Entonces, claro, quiero comentar que el faraón propiamente dicho, él era un primogénito, pero él no muere en la plaga de los primogénitos cuando mueren los primogénitos. Una pregunta, ¿por qué? ¿Se equivocó Dios? ¿El creador se equivocó? No, precisamente el creador y los sabios explican de que él es el único primogénito que quedó vivo. ¿Por qué? Porque había necesidad de tener un testigo, pero un testigo totalmente calificado para que testimonie lo que sucedió. Y matar a los primogénitos era fundamental porque toda la administración en Egipto estaba en manos de los primogénitos. Entonces, al haber muerto los primogénitos, quedó desmembrado Egipto en ese plano en cuanto a su administración. Este es un poquitito el resumen de la parashá. Pero claro, estamos hablando acá de irse apurados, estamos hablando de que luego nos estamos acercando a la primera mitzvah, que es el calendario, y estamos hablando luego de hacer el Pesaj. Claro, se van la medianoche del 15 del mes de Nisan, y cuando hablamos de la medianoche también estamos hablando de un Pesaj, estamos hablando de niños que inevitablemente están. Entonces, vamos a ver un poquitito algunos conceptos importantes. Cuando hablamos de niños, generalmente también nos acerca el concepto de la familia. Vos sabés que hay un libro que lo escribió precisamente un escritor norteamericano que se denomina Bruce Feiler, que se denomina Los secretos de las familias felices. Y él hizo un trabajo muy interesante, entonces, y que dice, que desarrolla un tema impactante. Dice que la cosa fundamental que un ser humano puede hacer para la familia es una cosa simple. ¿Sabes qué es? Desarrollar una narrativa familiar. Y él precisamente cita un estudio de una universidad que dice que cuanto más saben los niños de la historia familiar, escucha esto, cuanto más saben los niños de la historia familiar, más fuerte va a ser la sensación de control sobre su vida, más fuerte va a ser su autoestima, y más van a creer en el funcionamiento exitoso de la familia. ¿Por qué? Porque la narrativa familiar conecta a los chicos con algo más grande que ellos mismos. Les ayuda, por ejemplo, a darles inserción en el mundo que existía antes de que ellos nazcan. Les da el punto de partida de una identidad y esto precisamente le da una base para la confianza.
Permite, por ejemplo, a los chicos que digan, este soy yo. Esta es la historia de la cual yo formo. Estas son las personas que vinieron antes de mí y de las cuales yo soy descendiente. Estas son, por ejemplo, las raíces. Yo soy un tallo que se proyecta hacia el sol. Claro, y precisamente esto está hablado por Moshe en la para allá de esta semana, porque cuando se produce la última plaga, Moshe sabe que va a ser la última. El faraón no solo va a dejar ir al pueblo, sino va a apurar para que el pueblo judío se vaya. Entonces, Moshe, ¿qué hace? Prepara al pueblo para la libertad, pero lo hace claro de una manera muy particular. Moshe, escucha esto, no habla de la libertad, no habla de romper las cadenas del cautiverio, no habla de la travesía que los espera, no, en absoluto. Ni siquiera trata de generar entusiasmo, mostrar la imagen fugaz del destino final que era la tierra prometida, y el creador juró a Abraham, Isaac y Jacob, que es esta tierra de leche y miel. Moshe habla a los niños 3 veces. Esto, claro, esto es en contra de lo que uno puede suponer. Moshe no habla del mañana inmediato, no habla de un futuro muy lejano. No quiere celebrar el momento de la liberación, sino que quiere asegurarse de que va a formar parte de la memoria colectiva del pueblo hasta el fin del tiempo. Escucha esto. Y quiere asegurarse de que esto va a formar parte de la memoria colectiva del pueblo hasta el fin del tiempo. ¿Por qué hace esto? Porque quiere que cada generación transmita la narrativa a la siguiente generación. Porque quiere que los padres judíos sean educadores, que los niños judíos sean finalmente guardianes del pasado. ¿Por qué es importante ser guardián del pasado? Porque esto va a preservar el futuro. Y precisamente, Moshe, inspirado por Dios, tenía una lección. Y los chinos, por ejemplo, dicen, si planificas por un año, planta arroz. Si planeas por una década, planta un árbol. Pero si tu plan es por un siglo, educa a un niño. Entonces, y los judíos, claro, por los judíos se hizo famoso a través, entre otras cosas, a través del tiempo, por la educación, por colocar a la educación en primer lugar. Porque en otras civilizaciones construían palacios y castillos. Los judíos construyeron escuelas, construyeron casas de estudio. Y de aquí, de esta casa de estudio, fueron fluyendo todos los logros que generan un orgullo colectivo. Porque el hecho de que los judíos conocían los textos, aún en épocas de analfabetismo masivo, el récord de estudio y de la intelectualidad judía era enorme. Había impactante representación de los judíos como formadores de la mente moderna. A veces la reputación judía, muchas veces mirada, y cuántas veces caricaturizada, de la velocidad mental para deducir, para contemplar un desacuerdo desde todos los ángulos posibles. Pero el tema de Moshe no era simplemente este. Dios nunca nos ordenó, debes ganar un premio Nobel. Lo que quiso enseñar a nuestros hijos era una historia. Quería ayudar a nuestros chicos a entender quiénes son, de dónde vienen, qué le pasó a sus ancestros, a representar un pueblo tan distinto, y cuáles fueron los momentos históricos que formaron precisamente sus vidas y sus sueños. ¿Sabes por qué? Porque quería dar a nuestros hijos una identidad. La historia, y la memoria y un sentido de responsabilidad. Porque los judíos no fueron llamados a ser una nación de intelectuales, fueron llamados a ser actores en un drama de redención, un pueblo invitado por Dios para hacer bendiciones al mundo, por la forma en que vivieron una vida santificada. Claro, durante algún tiempo, y junto con muchos otros en Occidente, se ha descuidado este elemento profundamente espiritual de la educación. ¿No es así? Se ha descuidado. Pero son naturalmente espirituales. Están, por ejemplo, fascinados por lo vasto del universo, por nuestro lugar en él. Tienen la misma sensación de asombro que encontramos en algunos de los grandes salmos. Los chicos aman los cuentos, las canciones, los rituales. Les gusta la forma y la estructura que le dan al tiempo,
a las relaciones, a la vida normal, a la vida moral. Ciertamente, claro, los escépticos y ateos ridiculizaron a la religión, pintándola como la realidad vista por un niño. Pero esto solamente sirve para fortalecer el corolario, que es que la visión de la realidad de un niño es instintiva e intuitivamente religiosa, porque privar al niño de esto, ridiculizando la fe, abandonando el ritual y en lugar de ello orientarlo a obtener únicamente logros académicos y otras formas de éxito, solamente va a lograr bloquear elementos importantes de este bienestar psicológico y emocional. Esto hay que decirlo. Es por eso que Moshe hace énfasis en el rol de la pregunta en el proceso educativo. Cuando un niño te pregunta diciendo, en esta pregunta que está ritualizada en la mesa del Seder bajo la forma del Manishtaná y en el Pesa, el judaísmo sabe qué es. Claro que es una fe, pero es una fe de preguntas, una fe de preguntas y argumentaciones, en la que aún los más grandes le hacen preguntas a Dios, y en la que los rabinos de la Mishnah están en constante desacuerdo muchas veces. La fe de una doctrina rígida, por ejemplo, que desoriente las preguntas, llamando en su lugar a una obediencia ciega y a la, ¿cómo se puede decir? Y a la sumisión psicológicamente electiva, porque no ayuda a preparar al niño para lo complejo de la vida real. Es más, la Torah en el primer párrafo de la Shema tiene el tino de decir, amarás al Señor tu Dios, antes de decir, enseñarás estas cosas cuidadosamente a tus hijos. Primero dice, amarás al Señor tu Dios, porque la enseñanza paternal funciona cuando los niños perciben que los padres aman lo que quieren que ellos aprendan. El largo camino de la libertad, claro que es un largo camino. No es solamente un tema de política, un tema de historia, y mucho menos un tema de milagros. Tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la relación entre padres e hijos. Trata sobre la narrativa, la transmisión a través de las generaciones. Trata sobre el sentido de la presencia del Creador en nuestras vidas. Trata acerca de hacer el lugar adecuado para la trascendencia, para la sorpresa, para la gratitud, para la humildad, para la empatía, para el amor, para el perdón y la compasión. Claro, ornamentada por el ritual, por la canción y la plegaria. Pero todo esto ayuda al niño a que tenga seguridad y esperanza juntamente con una sensación de identidad. Porque no se puede construir una sociedad sana con familias emocionalmente enfermas ni con niños agresivos y conflictuados. La fe comienza en la familia y la esperanza nace en el hogar. Continuamos en unos minutitos luego del tema musical. אדמה ממך
Bueno, vamos a seguir continuando con todas estas enseñanzas. Fíjate lo fundamental de lo que estamos hablando, de familia, de hijo, de narrativa, de libertad. Y todo esto, estamos aprendiendo todo esto de la Torá. Es un Etz Haim, es un árbol de vida. Entonces vamos a seguir ampliando estos horizontes. Entonces, cuando alguna vez una persona dijo, hablando de una audiencia que les pedía que hagan un experimento mental, dice, por ejemplo, imagínate que sos el líder de un pueblo que sufrió el exilio por más de 2 siglos y que fue esclavizado, que fue oprimido, y ahora después de una serie de milagros está por ser liberado. Reunís al pueblo y te dirigís a él. Claro, el pueblo está esperando expectante las palabras del líder, porque este es un momento definitivo que nadie va a olvidar nunca. Si este fuera el caso, ¿de qué les hablarías vos? Claro, casi todas las personas responden y hablaría de la libertad. Claro, después de 2 siglos de esclavitud. Y esta fue la decisión de Abraham Lincoln en Estados Unidos, cuando dio un discurso, cuando él habla de invocar la memoria de una nueva nación concebida en libertad, viendo hacia adelante para mirar un nacimiento de la libertad. Claro, cualquiera de esto hubiera sido un gran discurso de un gran líder, pero guiado por el Creador, Moisés no dijo nada de estas cosas. Eso es lo que lo hizo un líder único. Si examinamos el texto de la Parashá Bo, que es la Parashá de esta semana, que quiere decir ve, veremos que 3 veces él volvió a los mismos temas. ¿Cuáles son los temas? Niños, educación y un futuro distante. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué quieres decir con este rito? Lo que ustedes deben decir es el sacrificio de Pesaj al Señor, porque Él, el Creador, pasó sobre la casa de los judíos en Egipto cuando Él hirió a los egipcios, pero salvó nuestras casas. Y deberás explicarle a tu hijo en ese día, es por lo que el Señor hizo por mí cuando fui liberado de Egipto. Y cuando con el tiempo por venir tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué quiere decir esto? Hay que decirle que fue con una mano poderosa que el Señor nos sacó de Egipto de la clase de la esclavitud. Claro que esto es uno de los actos más contraintuitivos en la historia del liderazgo. Moshe no habla sobre hoy, no habla sobre mañana, habla de un futuro, sí, pero de un futuro distante. El deber de los padres es educar a sus hijos. Él incluso presintió que debemos hacer que nuestros hijos hagan preguntas, nuestros hijos hagan preguntas para que el pasar de la herencia judía no sea un asunto de aprender de memoria, no, sino de un diálogo activo entre padres y hijos. Entonces los judíos se convierten quizás en el único pueblo en la historia en predicar su propia supervivencia en la educación. ¿Escuchaste esto, no? El único pueblo de la historia en predicar la propia supervivencia en la educación. Porque la tarea más importante de los padres es enseñar a sus hijos. Porque Pesaj en sí mismo se convirtió, ¿sabes en qué? Es un seminario continuo en el pasar la memoria. El judaísmo se convirtió en la religión cuyos héroes eran maestros. Y la pasión de ellos era estudiar y la vida de la mente. Otras, claro, otras civilizaciones, por ejemplo, los egipcios construyeron pirámides, los griegos construyeron el Partenón, los romanos construyeron el Coliseo, y los judíos construyeron casas, pero no casas, construyeron escuelas, casas de estudio. Esta es la razón por la que solo ellos, de todas las civilizaciones del mundo antiguo, siguen vivos y fuertes por haber construido escuelas y continúan la vocación de sus ancestros. Su herencia intacta sigue estando y sin disminuir. Claro que la visión de Moshe era profunda. Él sabía que no podés cambiar las cosas, no podés cambiar el mundo solamente por arquitectura monumental, no podés cambiar el mundo con ejércitos, por imperios, o por la fuerza, o por el poder. Porque uno se pregunta, ¿cuántos imperios fueron y vinieron mientras las condiciones humanas permanecen sin transformarse y sin revivirse? ¿Sabés cómo se puede cambiar el mundo? De una sola manera.
Hay solamente una manera de cambiar el mundo, y es por la educación. Porque hay que enseñarle a los hijos la importancia de la justicia, de la rectitud, de la bondad, de la compasión. Hay que enseñarles que la libertad solo se puede sostener por leyes y por hábitos de autocontrol. Hay que recordarles continuamente las lecciones de la historia. Cuando dice, fuimos esclavos del faraón en Egipto, porque aquellos que olvidan la amargura de la esclavitud eventualmente pierden el compromiso y el coraje de luchar por la libertad. Te lo voy a repetir porque esto es fundamental para el pueblo judío. Fuimos esclavos del faraón en Egipto, porque aquellos que olvidan la amargura de la esclavitud eventualmente pierden el compromiso y el coraje de luchar por la libertad. Hay que empoderar a los chicos a que pregunten, a que reten, a que argumenten. Hay que respetarlos. Pero que respeten los valores que querés que ellos abracen. Esto es posiblemente una lección que todas las culturas todavía no han aprendido después de más de 3000 años. Claro, revoluciones, protestas y guerras civiles aún suceden. Alientan a las personas a creer que removiendo un tirano o tener elecciones democráticas se va a terminar la corrupción, se va a crear libertad y van a llevar a la justicia y al gobierno de la ley. Y aún la gente se sorprende y se decepciona cuando esto no pasa. Todo lo que pasa es un cambio de caras en el corredor del poder. Pues sabés que hubo un juez que dio en Estados Unidos que dio un discurso en el siglo XX que dice, y él decía para sí mismo, me pregunto si no ponemos demasiado nuestras esperanzas en constituciones, en leyes, en cortes de justicia. Dice el juez, estas son falsas esperanzas, créanme, son falsas esperanzas, porque la libertad está en el corazón del hombre y de la mujer, porque cuando la libertad se muere en el corazón, ni siquiera la Constitución, ni la ley, ni la Corte pueden salvarla. Ni la Constitución, ni la ley, ni la Corte pueden hacer mucho para ayudarla. Lo que, en definitiva, el Creador enseña a Moisés es que el cambio real no está en ganar libertad, está en sostener la libertad, en mantener vivo en los corazones de las siguientes generaciones este espíritu. Esto solamente se puede hacer ¿de qué manera? Claro, de un proceso sostenido en el tiempo de educar, de la educación, porque no se puede delegar la educación solamente a los maestros y a las escuelas. Tiene que también tener lugar en la familia, tiene que tener lugar en la obligación que viene de la familia, porque nunca nadie vio esto más claramente que Moshe. Y solo por sus enseñanzas, los judíos y el judaísmo sobrevivió. Porque lo que hace grande a un líder es lo que ellos piensan hacia adelante, preocupándose no solamente por el mañana, no solamente por el próximo año o el siguiente, o la siguiente década, o la siguiente generación. Ellos creen que no hay nada que un hombre pueda hacer contra la miseria, contra la ignorancia, contra la injusticia, contra la violencia. Pero la verdad, esto no es así. Hay hombres que a veces, un solo hombre a veces con una idea, pudo mover al mundo. Y nosotros lo podemos hacer. Es un diccionario. En el libro de Proverbios está escrito, sin una visión, el pueblo perece. Mira lo que es fundamental. Sin una visión, el pueblo perece. Sin un hazón en hebreo, visión, el pueblo muere. Esa visión en la mente de los profetas fue siempre un futuro a largo plazo. Claro, la gente hoy en la modernidad, el largo plazo no es algo que tenga marketing. Pero la visión en la mente de los profetas, insisto, fue siempre un futuro a largo plazo. Dios le dijo a Ezequiel que un profeta es un vigilante, uno que sube un punto de vista con ventaja y entonces, como él está más arriba, puede tener la posibilidad de ver el peligro a la distancia antes que los demás que están al nivel del suelo lo pueden ver. Los sabios preguntan, ¿quién es sabio? ¿Sabes quién es sabio? Alguien que ve las consecuencias a largo plazo. Hubieron dos grandes líderes en el siglo XX. Uno de ellos, por ejemplo, fue Churchill y otro Ben-Gurión. Claro que son conocidos también y distinguidos historiadores. Claro, ellos también fueron maestros. Estudiaron muchas cosas. Ellos sabían lo que podía pasar si uno hacía una cosa, qué consecuencia iba a tener.
Pero si querés ser un gran líder en cualquier campo, desde primer ministro o lo que sea, es necesario pensar en el largo plazo. Nunca elegir la opción sencilla, simplemente porque la opción sencilla es simple, porque es rápida, porque rinde una satisfacción inmediata. No, no es así. Moshe fue el líder más grande porque él pensó más allá que cualquiera. Él sabía que el cambio real en el comportamiento humano es el trabajo de muchas y muchas generaciones. Es por eso que tenemos que colocar como nuestra más grande e importante prioridad educar a nuestros hijos en nuestros ideales para que nosotros, claro, empecemos y ellos continúen hasta que el mundo cambie, porque nosotros hemos cambiado. Él sabía que si vos planeás por un año, plantás arroz. Si pensás en una década, vas a plantar un árbol. Pero si planeás para la posteridad, educa a un niño. Y esta lección de Moisés, después de 33 siglos después, sigue totalmente vigente. Adelante. Bien. כשהלב בוכה, רק אלוקים, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח.
Bien, continuamos con el tema de la educación en los niños. La verdad que estoy en este momento totalmente choqueado, porque en este momento hay informaciones de que hubo un atentado en Jerusalén cerca de una sinagoga ortodoxa, y 8 israelíes muertos y 10 heridos. Y estamos hablando de la educación. Y estamos hablando de la educación. El judaísmo es el más raro de los fenómenos, porque es una fe basada en preguntas. Claro, preguntas a veces difíciles, que parecen sacudir los fundamentos de la propia fe. Y se pregunta, ¿podrá el juez de toda la tierra no hacer justicia? Pregunta Abraham. Y pregunta, ¿por qué, Señor, has traído problemas a este pueblo? Pregunta Moshe. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué los infieles viven a sus anchas? Pregunta Jeremías. El libro de Job, por ejemplo, está mayormente construido por preguntas y la respuesta de Dios consiste en, a veces con preguntas todavía más profundas. Cuando dice, por ejemplo, ¿dónde estabas tú cuando yo senté las bases de la fundación de la tierra? Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que el judaísmo no es una religión de obediencia ciega. Claro que parece raro porque es una fe que tiene 613 preceptos, porque en hebreo no existe la palabra obedecer, porque cuando el hebreo fue instalado como lengua coloquial en el siglo XIX y había necesidad de un verbo que significa obedecer, tuvo que pedirlo prestado del arameo, que es lesayet. Entonces, en vez de una palabra que significa obedecer, la Torah utiliza la palabra Shema, que claro que no tiene una traducción muy precisa. Puede significar escuchar, puede significar oír, comprender, internalizar, responder. Porque la idea y la tarea más elevada es tratar de buscar y entender la voluntad de Dios. No solo de obedecer a ciegas. No de obedecer a ciegas. Pero claro que todo radica en educación, cómo uno estudia, cómo enseña a sus hijos. El factor esencial, finalmente, es enseñar a nuestros hijos que no todas las preguntas a veces tienen una respuesta que podamos comprender, por lo menos en forma inmediata. Hay temas que podemos comprender con el tiempo, con mayor edad y experiencia. Otras preguntas que requieren evidentemente una gran preparación intelectual para entender las respuestas. Y hay otras preguntas que están mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión colectiva en esta etapa, por lo menos, del saber humano. Entonces, al enseñar a los niños a preguntar y seguir preguntando, el judaísmo honró lo que Maimónides llama el intelecto activo y vio en él un don de Dios, porque ninguna fe honró la inteligencia más que el judaísmo. Y yo, cuando había empezado este programa, había hablado que no se puede construir una sociedad sana con familias emocionalmente enfermas, ni con niños agresivos y conflictuados. Porque la fe comienza en la familia y la esperanza nace en el hogar. Fíjate qué terrible que es esto, qué genial que es esto. Pero fíjate cuando esto no sucede, cuando de golpe estamos ahora enterándonos, 8 muertos en un atentado terrorista en Jerusalén. Fíjate lo que es la educación de la muerte. Esta cultura de los palestinos educan a su gente para la muerte. Casi es imposible comprender cómo una madre, que es la dadora de vida, a veces se enorgullece cuando su hijo se inmoló y va al cielo como un mártir, como un sahid. Es absolutamente incomprensible. ¿No es así? Es absolutamente incomprensible. Pero la verdad es lo que estamos teniendo. Por eso, la civilización prácticamente a través de la historia que duró fue el pueblo judío, porque no construyó odios, no construyó edificios, no construyó hechos patrios o nimios, solamente construyó nada menos que construyó escuelas. Te repito, cuando hablamos de los palestinos, estábamos hablando de un pueblo que tiene básicamente, la inmensa mayoría, está criado en una sociedad que está emocionalmente enferma. Por eso le regalan a sus hijos golosinas con mártires o cuando disparan una ametralladora. Y premian a los
Los mártires que en realidad son asesinos. Cuando aprendemos en el mundo físico, cuando son eliminados. Fíjate la importancia de la educación. La educación es educación para la vida. Nunca puede ser una educación para la muerte. Porque yo no tengo absolutamente nada que ver con ninguna cultura o civilización que hace de la muerte un culto para seguir adelante. Por eso, Am Israel Hay. Gracias por estar acompañándome en Reencuentro. Gracias de todo corazón. Nos volveremos a reencontrar, Dios mediante, el próximo viernes, aquí a las 16 horas, por la FM 96.3, cuando Reencuentro sea el punto de partida. Alberto Los Colequial se despide de todos ustedes. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom, Umeborah. Gracias por todo. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך
להתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. Transmite